Iniciar la grabación, gracias. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para poder dar inicio a este webinar. Vamos a ver. ¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla? Sí, ingeniero, visualizamos su pantalla. Perfecto. Ok. Buenas noches con todos. Como ya vieron la presentación, les saluda el ingeniero Jason Coronado. En esta ocasión vamos a ver el webinar Introducción al diseño de pavimentos en puertos. Este webinar como tal forma parte de un curso que se va a brindar con GESCOM Vial. Está dentro del curso llamado Diseño Avanzado de Pavimentos Viales e Introducción a los Pavimentos Aeroportuarios. Vamos a ver vías férreas y puertos. Desde el punto de vista del pavimento, los módulos que se van a ver en el curso es Introducción al Diseño de Pavimentos, Estudio de Suelos y lo referente al módulo resiliente, estudio de tráfico con fines de pavimentación. Ahí vamos a tocar también el tema de espectros de carga, calidad de materiales y el uso de geosintéticos para la estabilización y reforzamiento de los pavimentos y sus aplicaciones que pueden darse en estos pavimentos viales, aeropuertos, vías férreas y puertos. Vamos a ver el diseño de pavimentos viales con ASHO 93 y adicionalmente vamos a hacer la verificación mecanicista, principalmente en pavimentos flexibles, el tema que corresponde a agrietamiento por fatiga y deformación permanente en la subrasante. Vamos luego a ingresar al diseño de pavimentos aeroportuarios, diseño de pavimentos vías férreas y finalmente al diseño de pavimentos portuarios. Como tal, ¿cuál es el fin o cuál es el procedimiento o los pasos en el diseño de pavimentos? Comúnmente nosotros determinamos espesores según el tipo de pavimento, sea un pavimento de bajo volumen de tráfico, un pavimento flexible, un pavimento rígido o los semirrígidos, que aquí se encuentran comúnmente los que se hacen en puertos o bien se hacen en superficies conformadas por adoquines o un pavimento intertrabado o pavimentos de losa de concreto. Entonces, principalmente ahí en los rígidos y los semirrígidos se encuentra un pavimento en puertos. Lo que buscamos es satisfacer finalmente unos criterios de diseño estructurales, mecanismos de fallas que pueden tener estos pavimentos tal que puedan brindar un adecuado nivel de servicio ya en operación. Nosotros cuantificamos el pavimento, su calidad, en base a estos niveles de servicio durante el periodo de vida de diseño. Dentro de conceptualizar un diseño de un pavimento convencional, que es un pavimento vial, más abajo vamos a ver un poco de qué parámetros se introducen en un pavimento portuario, pero en general estos parámetros de un pavimento vial también involucran, ¿no? Finalmente a un pavimento portuario, conocer las condiciones climáticas de temperaturas, precipitación, lluvias, días soleados, no soleados, conocer a detalle para conocer el comportamiento también de la capa de herradura, sea de la losa de concreto, sea del adoquín y bueno, en caso también sea de una carpeta asfáltica, ¿no? Conocer las condiciones de tráfico, qué volumen de tráfico va a transitar por ese pavimento. En el caso de un pavimento portuario, más que todo el tráfico está considerado con los montacargas, los Richter Stacker y los contenedores que se apilan. Vamos a verlo más adelante. Ese es el tráfico que corresponde a un puerto, las pasadas de los montacargas, cuántas pasadas hacen al día, para qué periodo de vida útil se está diseñando el puerto. Comúnmente son 25 años, pueden ser más, 30, 35 años, y ahí prácticamente hacemos como una multiplicación del número de pasadas por día que tienen montacargas por el periodo de vida del puerto. Luego analizamos ya un análisis más global, cuál va a ser el proceso constructivo, el proceso de mantenimiento,
con el fin de determinar los espesores de un pavimento, ¿no? Sea la capa de herradura, las capas granulares y en caso requiera un mejoramiento de la fundación o de la subrasante. ¿Cuáles son las funciones de un pavimento? En general, también es en mismas condiciones para un puerto, brindar una circulación segura, en este caso los montacargas y apilamiento de contenedores, sea tanto circulación segura, cómoda y confortable, proporcionar a los vehículos de acceso entre dos puntos bajo cualquier condición de clima, eso es un pavimento en general, reducir y distribuir la carga de tráfico para que éste no dañe la subrasante, ese mismo criterio en puertos, las cargas que generan los montacargas y los contenedores tiene que ser tal que la subrasante o la capacidad de soporte de la subrasante no se vea afectada o tenga algún abollamiento excesivo o ese mecanismo de falla se produzca y comience a generar daños en la superficie del puerto. Entonces, aquí vamos a ver más adelante cuál es la profundidad de alcance que puede generar una carga de un montacargas o una carga de un contenedor hacia lo subrasante y cómo el manual de diseño de puertos me permite determinar esa profundidad de análisis de influencia de las cargas. Habría también que conocer condiciones medioambientales o estéticos. No es, esto es más para un análisis integral, ¿no? Del ciclo de vida del puerto. Y en pavimentos en general, la intención de que tengamos una superficie cómoda, confortable, también proporciona limitar el ruido y contaminación del aire. Eso es en pavimentos en general. Como pueden ver aquí, un puerto está prácticamente dentro de los llamados pavimentos rígidos o los pavimentos semirrígidos. Pueden ver aquí la distribución de esfuerzos que se producen ante cargas en un pavimento rígido. Es mayor prácticamente la losa, la carga que genera un neumático del vehículo de diseño se distribuye a lo largo de la losa y esta distribución permite, ¿no?, que las cargas que llegan a las capas granulares y posteriormente al subrasante sean absorbidas por esta capa de herradura de concreto, del pavimento de concreto y prácticamente las cargas que llegan a las subrasantes sean mínimas o bastante bajas. Una losa en promedio puede llegar a absorber entre el 80 y 90% en cuanto a esfuerzos, ¿no?, que se generan hacia el pavimento rígido. Prácticamente ahí es un mecanismo de falla en la pérdida de soporte de la capa granular, principalmente, ¿no?, en pavimentos rígidos. En pavimentos flexibles, el bulo de presiones se puede decir que se genera como una capa elástica que es la carpeta asfáltica. Sí se generan mayores esfuerzos a las capas granulares, es por ello que también tenemos en un pavimento flexible mayor espesor de base granular, subbase granular y eventualmente tenemos mayores esfuerzos hacia la subrasante. Por ahí es adecuado diseñar una carpeta asfáltica modificada con polímeros o una base tratada con cemento, una base tratada con cemento, una base tratada con geosintéticos, tal que los esfuerzos que llegan a la subrasante sean los menores posibles. A diferencia que la losa, que indique que va de 80 a 90% de absorción de los esfuerzos, un pavimento flexible estaría rondando entre el 50 a 70% que absorbe los esfuerzos de la carpeta asfáltica. Y el pavimento semirrígido, que son los intertravados o adoquinados, se puede decir que es un pavimento intermedio, ¿no?, entre el flexible y el rígido, siendo su mecanismo de falla mucho más parecidos al pavimento flexible, porque finalmente son unidades, ¿no? Unidades donde la carga se ve influenciada posiblemente en dos unidades del adoquín. La absorción de esfuerzos sería un valor ya intermedio entre el 70 y 85% que absorbe los adoquines y luego el resto se es absorbido por las capas granulares. Aquí también en el pavimento adoquinado va una cama de arena para brindarle una superficie regular al tema de la colocación de adoquín y distribuir los esfuerzos, ¿no? Finalmente es como
el adoquín con la cama de arenas, un elemento en conjunto, ¿no? Que se suele diseñar para este tipo de pavimentos y suele ser como una opción intermedia, visualizándolo en cuanto al tema de distribución de esfuerzos. Referente al cuenco de flexiones, al tener un pavimento rígido, finalmente tenemos un cuenco en cuanto a magnitud, igual que en los tres tipos de pavimentos, pero prácticamente llega a un valor o la deflexión que se produce hacia las subrasantes es mucho menor que respecto a un pavimento flexible, ¿no? Donde finalmente, a pesar de tener mayores espesores en las capas glandulares, sí logra llegar aún hasta la subrasante una deflexión bastante elevada según la magnitud. Este finalmente es referencial a una carga estándar P y el pavimento adoquinado es como un intermedio, como comenté, en cuanto a la distribución de las deflexiones que se genera acá en el cuenco en los pavimentos. Pueden ver ahí. Dentro de lo que se va en general a ver también en este curso, vamos a ver el diseño de pavimentos flexibles con la normativa de ASHTO 93. Vamos a tomar consideraciones en el que nos da la guía del ASHTO 2008, que es la guía mecanística empírica. En Perú, que es aquí en GESCOMBIAL, vamos a ver también el método de diseño que tenemos, que finalmente se va referenciado al ASHTO 93. No solo en Perú es que tenemos nuestro manual de diseño se basa en esta normativa de ASHTO, sino también que en otros países como Chile, Colombia, México, también se referencia su normativa de diseño en pavimentos con ASHTO 93. Lo interesante en estos países es que integran ya mecanismos de falla hacia los pavimentos que también deben ser verificados cuando uno propone, ¿no? Una estructura de pavimento flexible, rígido, semirrígido. En el caso de Brasil tienen una normativa que se asemeja bastante a ASHTO 93, pero ellos tienen denominado su metodología de diseño de NIT, que en la práctica sí se asemeja mucho a ASHTO, pero también vamos a comentar un poco acerca sobre esta metodología de diseño. Estos en pavimentos viales en general y lo que corresponde al tema de pavimentos portuarios, vamos a ver el manual británico del año 2007. En cuanto a vías férreas, hay dos manuales principales, el manual de AREMA del año 2024 y en Chile tienen su manual de ferrocarriles del Estado del año 2022, donde también jala información del manual de AREMA, ¿no? Y finalmente, para el diseño de pavimentos aeroportuarios, vamos a ver la normativa de la FAA del año 2021, que es el actual vigente, para poder abarcar este tipo de pavimentos. Entonces, entrando más a detalle al diseño de pavimentos portuarios, que es el manual británico, este manual de diseño estructural de pavimentos de alto rendimiento para puertos y otras industrias eh, la, la edición actual, que es la de 2007, es la cuarta edición publicada. La empresa o la asociación que ha desarrollado este manual es la Precast Concrete Paving and Curb Association, que es el manual británico y la referencia que utilizamos a nivel de Latinoamérica. Y también, por ejemplo, en España tienen su propio manual, si no mal recuerdo, tiene otra nomenclatura, pero también va de la mano con las consideraciones del manual británico. Pero sé que en España tienen su propio manual, es bastante interesante, pero a nivel de Latinoamérica sí nos referenciamos bastante de este manual británico. Tiene, y lo vamos a ver, tiene en su desarrollo, a ver, déjeme abrir el manual. Este manual es libre, o sea, uno lo puede buscar en internet, descargarlo, le voy a compartir. Y este manual está bastante completo, es como que uno puede revisar todo el manual y está el paso a paso cómo se hace el diseño del pavimento portuario, cuáles son las consideraciones de carga, cómo se hace un mejoramiento de la subrasante, cuáles son los pasos del diseño, qué cargas se consideran, como les vamos a revisar, se consideran las cargas
del montacargas, de los contenedores. Entonces, el manual realmente y tiene casos aplicativos, tal que uno puede seguir la secuencia, puede armar una hoja de cálculo, que es lo que se va a hacer en el curso, y realmente ya poder tranquilamente ante cualquier tipo de proyectos desarrollar pavimentos portuarios. Entonces, manual son solo 89 páginas, es mucho más corto que el manual de diseño de Ashton 93, que son 350 páginas, si mal no recuerdo. Esto es específicamente para este caso de uso, puertos y otras industrias, donde, y no necesariamente debe ser un puerto, a veces hay proyectos de pavimento donde solo son áreas logísticas de contenedores que luego son transportadas hacia el puerto, pero hay áreas intermedias, entonces ahí se manejan contenedores de menores pesos, montacargas mucho más livianos. Entonces por eso es que ahí el manual dice puertos y realmente otras industrias, ¿no? Como áreas logísticas. Entonces, continuando, esta es la normativa que se va a ver en puertos principalmente, lo vamos a desglosar, todo el paso a paso del diseño como tal. Como pueden ver aquí, para diseñar un puerto, son dos variables importantes, ¿no? Que se caracterizan en el diseño del pavimento en puertos. Uno es el montacargas, que es finalmente el que ejerce esfuerzos, ¿no? Hacia la capa de herradura, que puede ser un adoquinado o puede ser una losa de concreto. Este montacargas tiene, o sea, en un momento dado, cuando hace el movimiento, el traslado de los contenedores, cuando está descargado, se puede decir que es casi 50% de las cargas en cada eje, ¿no? Eje delantero, eje trasero, 50% en cada carga. Cuando entra en operación y levanta el contenedor más pesado que tenga que realizar o hacer la maniobra de levantar, ¿no? El contenedor y ir colocando el apilamiento de contenedores, la distribución de cargas varía, ¿no? Se puede decir que en promedio, cuando hace la maniobra de movilizar las cargas, puede llegar a tener entre 80 a 90% los ejes delanteros, la carga total, que es conformada por el montacargas, más el contenedor. Cuando hace la maniobra de traslado y levantamiento de los contenedores, los ejes delanteros pueden abarcar el 80 al 90% de la carga total. Entonces, realmente ahí hay un momento dado donde un neumático o los cuatro neumáticos delanteros tienen casi toda la carga, ¿no? Que genera la maniobra del pavimento, del montacargas en el puerto. Entonces, ese es un primer paso de análisis que da el manual, ¿no? Hay que cuantificar cuál es la carga de diseño que genera un neumático del montacargas hacia el pavimento. Y el otro criterio de diseño son los contenedores. Finalmente, estos contenedores pueden abarcar pesos bastante elevados, entre 20 a 30 toneladas. Pueden apilarse 3, 4, 5, hasta 6 contenedores. Y esos contenedores, haciendo una cuenta, ¿no? Si son 30 toneladas por cada contenedor, apilando 6 contenedores es como si tuviéramos 180 toneladas o 1800 kilonewton en un área bastante pequeña de un contenedor, y no es que el contenedor reposa sobre su superficie plana, ¿no? Sino que los contenedores tienen bases de apoyo, cuatro bases de apoyo. Entonces, en esas cuatro bases de apoyo, que suelen ser de 18 por 15 centímetros, ahí reposa toda la carga, ¿no? Entonces, al distribuir el peso de 6 contenedores en esos cuatro apoyos, realmente están ejerciendo una carga eh, superior quizás a los 800 kilonewton, ¿no? En esos apoyos, ¿no? Que tiene el contenedor hacia el pavimento, el pavimento portuario. Entonces, el manual de puertos establece dos formas de diseñar el pavimento portuario. Uno cuantificando al montacargas y otro cuantificando al apilamiento de los contenedores. Entonces, quien defina la sección de pavimento como que más robusta, bueno, el más crítico es el que finalmente queda como diseño. Entonces hay que cuantificar las cargas del montacargas y las cargas que generan el apilamiento de los contenedores. Entonces, vamos a ver acá. Un momento, chicos.
Ok, entonces lo que necesitamos conocer en un pavimento portuario es poder caracterizar al montacargas y realmente el montacargas se puede decir que es un, puede decir que el montacargas es algo que debemos ya solicitar al proyectista qué montacargas va a hacer las operaciones en el puerto, saber si va a ser un solo tipo de montacargas o van a ser varios tipos de montacargas. Finalmente debemos quedarnos con el que tiene los pesos más críticos, ¿no? El montacargas más pesado. El container ya también es cuestión de solicitar la información al proyectista cuál va a ser los pesos de los containers. Suelen ser dos tipos de containers, containers de 20 pies o 40 pies de alto. Ya más o menos igual se solicita esa información, cuáles son los pesos de esos containers y de montacargas, va a ser el montacargas con mayor peso va a transitar por el puerto. Entonces lo que hacemos nosotros es, ok, nos brinda la ficha técnica del montacargas que va a actuar en el puerto. Nosotros desglosamos las cargas del montacargas. Por ejemplo, este era un montacargas bastante pesado, como peso en operaciones, que era el propio montacargas más un contenedor, llegaba a 115 toneladas. Y como les comenté, ya revisando diferentes tipos de montacargas en diferentes proyectos de puertos, la carga en los ejes delanteros llega a ser entre el 80 hasta el 90%, ¿no? Cuando está en operaciones y cuando levanta el contenedor. Entonces, si uno quisiera usar un valor promedio, yo le recomendaría que usen 85%, ¿no? Que se genera, si no, si la ficha técnica o es muy vaga la información, ¿no? O solo te indican que el peso de montacargas es 70 toneladas y el contenedor es 30 toneladas, muy vagamente te indican información, tú puedes asumir, ok, ¿no? Puedo asumir que la carga en el eje delantero es 85% la que en operaciones va a soportar. Entonces, puedes tomar como base ese dato, pero como otros conocemos o teníamos la ficha técnica, podemos desglosar, ¿no? Ok, si el peso en operaciones es 114,5 toneladas, el porcentaje máximo en este caso era 86,8. Entonces, como son cuatro neumáticos en el eje delantero, debo determinar cuál es el peso por cada neumático, ¿no? 975 kilonewton. Una vez que multiplicamos 114,5 por 86,8%, me salen 975 kilonewton. Y como son cuatro, lo divido 244 kilonewton por cada neumático. Ahora, ¿cuál es la presión de inflado de este montacarga de cada neumático? El estándar que dice el manual de puertos es 1000 kilopascales. Si uno va aquí, revisa, ¿no? Con qué modelo o con qué presión de neumáticos se ha hecho el diseño en los montacargas, indica que son 1000 kilopascales, que es la presión de inflado en cada neumático. Pero sin embargo, si uno tiene la ficha técnica, puede realmente extraer ese dato, puede decir la ficha técnica que son 900 kilopascales, 950 o 1000. Los montacargas de la marca Calmar, que son bastante conocidos en el medio, todos sus montacargas trabajan a 1000 kilopascales de presión. Pero si es que no tienes información, puedes también asumir 1000, ¿no? Porque es lo que el manual de puertos también ha hecho su modelo numérico de un puerto lo ha hecho con 1000 kilopascales. Entonces nosotros también podemos considerar este valor en caso que nuestra ficha técnica no tenga esa información, podemos considerarla de esa manera. Como ustedes sabrán, nosotros, sea en pavimento vial, en cualquier tipo de pavimentos, solemos reflejar la influencia de un neumático, de cualquier tipo de vehículo, como si fueran círculos, ¿no? Finalmente, representamos que estos neumáticos, cuando ejercen esfuerzo hacia el pavimento, fueran como si fueran de forma circular, ¿no? En la práctica no son circulares. Déjenme mostrarle a ver esa la forma real para que tengan ahí más claro el momento. Acá, por ejemplo, en la práctica, sea un montacargas o sea un camión, realmente la influencia que generan los neumáticos no es circular, ¿no? Finalmente tiene una forma ovalada o cilíndrica ovalada.
tal que nosotros tratamos de representar esa huella de los neumáticos como si fueran círculos, es realmente esta forma, esto ya se conoce, ¿no? Cuando uno hace una prueba en campo, sea de un montacargas o cualquier camión, le sale esta figura, ¿no? Entonces, esa figura realmente sí se conoce cuáles son sus dimensiones, ¿no? Si uno quiere cuantificar la, cómo es el desglose, ¿no? De la huella de un neumático, puede decir que es una dimensión L, un ancho 0,6 L, y esto tiene un área 0,527 L cuadrado, que lo podemos llevar a un círculo o un cuadrado. Por ejemplo, para pavimento rígido solemos representarlo más como cuadrados y para pavimentos flexibles como círculo, pero tienen que saber que no son esa figura, ¿no? Finalmente es como una figura ovalada. Entonces, igual, en puertos, la simplificación también es llevar el contacto de los neumáticos hacia el pavimento como si fueran círculos. Entonces, si es un círculo, yo conozco que la presión es igual a la fuerza entre área. La presión ya sé el dato porque es un valor estándar o puedes sacarlo de la ficha, son 1000 kilopascales, es igual a la fuerza de un neumático es 244 kilonewton, y el área, asumamos que es un círculo, es pi por radio cuadrado. Entonces, como conozco los otros dos datos, finalmente puedo sacar el valor del área y igualarlo a pi por radio cuadrado y me va a salir el diámetro o el radio de contacto del neumático sobre el pavimento. En este caso, para este montacargas sería el diámetro de contacto 557 milímetros y un espaciamiento estándar entre un montacargas, entre este neumático y este segundo. Realmente están bastante cerca. He podido ver algunos montacargas. Son neumáticos que están muy próximos entre ellos, ronda los 600 milímetros, 700 milímetros. Esto que es el contacto entre un neumático y el otro. Este neumático y el lado, en dos neumáticos que están del eje delantero, ese separación entre ejes es 600 milímetros en promedio. Puede ser más, también puede ser menos. Pueden darse montacargas que tienen los ejes mucho más pequeños, mucho más cerca que digo, y también porque es un montacarga más pequeño, ¿no? Entonces, el espaciamiento entre neumáticos puede ser de 600 milímetros y el periodo de diseño estándar en un puerto ronda los 25 años. Puede ser 20, depende si es como un área logística, pero si es un puerto como tal, sí ronda 25 años, 30, 35 años. Entonces, sea cualquier tipo de pavimento, en este caso en puertos, si es en el caso de un pavimento vial, es un camión de diseño que igual se hace este tipo de glose, porque si queremos entrar al análisis de esfuerzos de formaciones, necesitamos saber el vehículo de diseño. En el curso se va a ver, ¿no? Necesitamos desglosar los vehículos de diseño. Si es en vías férreas, debemos desglosar el tren de diseño, cuáles son las cargas que se transmiten por los rieles hacia la durmiente. Y si es un pavimento aeroportuario, igual, cuál va a ser el avión de diseño, cuál va a ser la distribución de las cargas finalmente en el eje delantero, porque ahí es donde se concentra la carga en un avión cuando impacta hacia el pavimento, suele ser en el eje delantero. Entonces, siempre hay que hacer este desglose de cargas porque eso es lo que necesitamos para hacer la verificación mecanística, ¿no? O la verificación de esfuerzos y deformaciones. ¿Cuánto deformación va a tener mi superficie y mi pavimento? ¿Cuánta deformación va a tener mi suprarrasante, ¿no? Que es otro parámetro importante. Entonces, pueden encontrarse realmente diferentes tipos de montacargas. Este era uno, que era 86,8. Este otro montacargas era 86,5, era mucho más liviano, casi la mitad. La presión era la misma, entonces se va calculando diferentes diámetros de contacto del neumático. Ese es otro montacargas, ya no está como esta figura, sino que era más de esta forma, con las dimensiones. Ya me estaban diciendo cuáles eran las cargas frontales, las cargas traseras. Esto ya como con el contenedor cargado, pueden ver que 55 a 9 está rondando el 80-70% de las cargas delanteras. Lo importante de todo montacargas es que uno debe conocer la separación entre el neumático que va a ser el neumático de diseño, por ejemplo, el de la izquierda o el de la derecha, cualquiera,
Ese neumático de diseño, a ver, vamos a ver aquí. Este neumático de diseño eh, puede ser cualquiera, finalmente, supongamos que sea del lado izquierdo. Debemos conocer cuál es el espaciamiento con el segundo neumático, con el tercero y el cuarto. ¿Por qué? En la realidad, esos neumáticos, al estar bastante cercas al primer neumático, ejercen una influencia, ¿no? No podemos solo analizar como si fuera un neumático único su bulbo de presiones o las deformaciones que puede crear, sino que el segundo neumático, al estar muy cerca, en la práctica es como si fuera uno solo, como si lo pudiera sumar tranquilamente, porque por su proximidad puedo tranquilamente sumar los pesos y evaluar un nuevo bulbo de presiones. Pero en puertos también se evalúa el tercer neumático y el cuarto neumático, cuál es la influencia que tienen sobre el neumático de diseño. El manual indica, ¿no?, cómo determinar esta influencia de esfuerzos o de sobrecarga sobre el primer neumático. Vamos a ver un ejercicio. Entonces, es importante que ustedes conozcan de su ficha técnica el espaciamiento entre los ejes, entre los neumáticos de un mismo eje de montacargas, principalmente del eje más cargado, ¿no?, que es el delantero. Entonces, aquí sí se puede ver, puede uno con las dimensiones sacar este espaciamiento. Aquí también, este es otro montacargas, también ya me dice, ¿no? Porque en los proyectos ya te deben dar esa información, ¿no? Del espaciamiento entre los ejes, entre los neumáticos de un mismo eje de montacargas. Entonces, es información que deben tener o pueden quizás estimar alguna, pero sí es adecuado que tengan ya la ficha técnica del montacargas que va a ingresar, ¿no? Principalmente el más pesado. Entonces, Eh, otro dato importante, por ejemplo, este es otro, he hecho un recorte. Pueden ver que aquí me dan nuevamente los pesos cargados del montacargas, el eje delantero, el eje trasero, el espaciamiento entre los neumáticos. Es muy importante tener esta información de espaciamiento. Y en un proyecto ya me pueden indicar hasta el número de pasadas que va a tener el montacargas. Eso también es otro parámetro muy importante. Sin el número de pasadas de montacargas, yo no puedo diseñar el pavimento con el criterio de que el que más daño va a generar al puerto es el montacargas. Así que sí necesito saber, como si fuera un pavimento vial, ¿no? Lo que cuantifico es el tráfico en ejes equivalentes, en ESAL. Eso si lo vemos de la guía, el del ASHO 93. Si fuera la guía mecánica empírica, no necesito ese parámetro, no se cuantifica así, se cuantifica con espectro de carga, pero si fuera con ASHO 93, usamos el tráfico en ESAL. Entonces, en puertos no se cuantifica el tráfico como si fuera un ejes equivalentes, sino que se cuantifica en número de pasadas del montacargas. En este proyecto, por ejemplo, me indicaban que eran 400.000 pasadas. En otro proyecto puede ser 1 millón de pasadas del montacargas. Otro puede ser 3 millones de pasadas. Entonces, si es un dato que o me lo pueden dar directamente o me pueden indicar cuántas pasadas por día se estima que va a tener el montacargas, o me puede indicar que cuántos contenedores por día van a movilizar. Entonces yo puedo estimar a partir de los contenedores que va a movilizar por día, puede ser 10 contenedores de 20 pies, 20 contenedores de 40 pies. Puedo yo estimar más o menos qué maniobra necesita para movilizar los contenedores, que vamos también a hacer en el curso un ejercicio para que en cualquier caso, si me dan el dato directo, si me dan el dato de pasadas por día o si me dan la estrategia de movimiento de los contenedores, yo puedo sacar el número de pasadas que necesito del montacargas. Entonces, hasta ahí es información que necesito que me dé, ¿no? Que me dé el proyectista o que yo como diseñador debo solicitar al que va a operar finalmente el puerto, ¿no? O va a tener cierta noción de cómo se opera el puerto. Entonces, lo que continúa ahora es los pasos para diseñar el pavimento portuario. Entonces, el primer paso es saber cuál es el CBR del terreno natural, ¿no? Terreno existente o el suelo y fundación. ¿Qué suelo me encuentro o me estoy topando donde voy a hacer la construcción, sea un pavimento de la superficie natural hacia arriba o voy a tener que excavar porque la rasante la han definido casi al mismo nivel y habrá que hacer una excavación, ¿no? Entonces, debo definir cuál es el CBR. En este caso, sí usamos, o sí, el manual de puertos
requiere el parámetro de CBR del suelo natural para los diversos cálculos que se van a desarrollar en pavimentos flexibles, rígidos, semirrígidos, en un pavimento vial. Si hablamos más de modo resiliente, ¿no? Que es el parámetro correcto. CBR más como para, en caso no se pueda hacer el ensayo de modo resiliente, hay que hacer el CBR para una correlación. Pero si ustedes tienen la oportunidad de que en sus proyectos ya mandan a hacer el ensayo de modo resiliente, entonces ya pueden saber el valor real, ¿no? Que van a requerir para su diseño de su pavimento. En el curso vamos a ver el, el ensayo de modo silente. Le voy a explicar cómo se interpreta ese ensayo de modo silente, cuando te dan los resultados, cómo determinar mi modo silente de mis muestras, ¿no? Que me dan de laboratorio y cómo hacer ya mi diseño de pavimento flexible, rígido, semirrígido. Entonces, en este caso, lo primero que necesitamos saber es cuál es el CBR de la subrasante natural. En este proyecto vamos a asumir que es un CBR de 10%. Ahora, ¿cuál es la importancia de conocer el CBR? Es que el manual de puertos ya me dice a partir del CBR qué espesor de mejoramiento necesito colocar. O sea, solo con el CBR ya me dice, mira, si tienes un CBR de 1%, requieres colocar un mejoramiento de 90 centímetros y una subbase de 15, como mínimo, ¿no? Como algo como de inicio. Si tienes un CBR de 2%, requieres colocar un mejoramiento de 60 centímetros y una subbase de 15 centímetros. La subbase sí es fija para todos los CBR, ¿no? No varía. Si es un CBR de 3, requieres un mejoramiento de 40 centímetros. Y en nuestro proyecto, que es un ejemplo, tengo un CBR de 10%. Entonces, si es un CBR de 5 a más, no requiero colocar una capa de mejoramiento. Entonces, como que no es necesario, ¿no? Si tengo menos de 5 sí requiero colocar. Y el espesor ya me lo está indicando el manual de puertos, ¿no? 250, 400, 600 y 900. El, la calidad del material que he visualizado, que se coloca, es un CBR de 20, 30%, ¿no? Comúnmente, ¿no? Como material de mejoramiento. Y el material de subbase que está aquí es de 40, 60 hasta 80%, ¿no? Que se suele colocar, ¿no? Aquí como material de subbase que es fija, ¿no? No cambia. Al margen del CBR, requiere ya mi diseño que yo coloque una subbase de 15. Entonces, son espesores iniciales que solo con el CBR yo ya los puedo determinar. En mi proyecto estoy iniciando con un CBR 10, no voy a requerir mejoramiento. Voy a colocar una subbase de 15 porque es lo que se requiere para cualquier tipo de CBR. Entonces ya tengo al menos mi primera capa, ¿no? Mi primera capa de subbase, 15 centímetros. Ok, ahí voy a hacer una pausa. No sé si tienen una consulta. Vamos nuevamente a retomar las consideraciones de cómo se diseña un puerto. Lo he comentado hace un momento, pero aquí lo he desglosado con ítems. ¿Qué es lo que necesito para yo diseñar un puerto? Pero hasta ahí, ¿tiene alguna consulta de los que están ahí en el... A ver, creo que sí hay consultas. Claro, a nivel Latinoamérica usamos ASHTO. Creo que en Costa Rica sí tienen un manual de diseño mecanístico empírico, pero en general al nivel Latinoamérica hay que dominar el método de ASHTO 93. Sin embargo, por ejemplo, Chile y Colombia he visto, ¿no? Que dentro de su manual ya indican ciertos mecanismos de falla y cómo deben ser evaluados, ¿no? Es decir, para reforzar el diseño. Y también México. México también introduce los mecanismos de falla. Tiene software México como el IMTPAVE, tiene el DISPAP, en Colombia tienen el WinDPAP. Entonces, tienen software para que dentro del diseño del pavimento flexible y rígido uno pueda hacer la verificación de los mecanismos de falla e incluirlos en su memoria de diseño. Si uno quiere plantear otra propuesta, tiene que también hacer la validación de los mecanismos de falla, ¿no? Y ahí te deja el software, ¿no? El IMTPay, por ejemplo. Pero es a partir de mejorar el diseño de ASO 93, ¿no? No solo sea un diseño empírico, sino también darle ya los criterios de falla, ¿no? Con la verificación mecanicista.
En puertos usamos norma RON. Ahí está, el colega Carlos Blanco. La norma RON que es de España es muy buena. O sea, finalmente yo uso más la norma británica porque desarrollo aquí varios proyectos en Perú, en México, en Chile. Pero sí, para una próxima oportunidad pueda incluir también la forma de diseño de la metodología ROM para puertos española. Pueda ver o pueda añadir qué criterios adicionales consideran aquí en puertos. Sí, sí, es muy interesante, sí, sí la he visto, la normativa. Puedo advertir, no somos perjudiciales. Sí, eso es lo que vamos a ver, Leonardo. Eso es lo que el manual de puertos necesita que tú, el diseñador, determine qué es más perjudicial, el montacargas o los contenedores. Entonces, vamos a analizar ambos casos y determinar qué criterio me genera un diseño de pavimento de mayores espesores. O es por los montacargas o es por los contenedores apilados. Si montacargas es liviano, ya sin mucho, o sea, preliminarmente yo sé que los contenedores van a generar más daños al pavimento, ¿no? El diseño va a ir por los apilamientos de contenedores. Cuando veo que un montacargas están usando uno liviano y los contenedores siguen siendo esos pesos altos, entonces, bueno, sí sé que el apilamiento de contenedores va a ser el que va a definir el diseño, pero si veo un montacargas bastante pesado, como el que vimos en su momento de 100 toneladas, sí me hace dudar en quién va a definir el diseño. Entonces, ahí igual hay que hacer ambas verificaciones, por el montacargas o por el apilamiento de contenedores. Lo vamos a hacer, es parte, ¿no? De la verificación que te pide la norma británica. Si estamos diseñando el pavimento por cargas rodantes, ¿cómo se diseña el área de depósito de los contenedores por cargas rodantes? ¿Cómo se diseña el área de depósito de los contenedores? ¿Cómo el área de depósito? El apilamiento, porque es el mismo diseño, o sea, es el mismo área, ¿no? O sea, donde hace sus maniobras el montacargas es lo mismo donde se apilan los contenedores, es decir, esa misma sección se extiende, ¿no? A lo largo de todo el puerto, si te refieren a esos. El montacargas levanta un contenedor supera el esfuerzo del contenedor. Eso hay que evaluar, o sea, finalmente se desglosa esas cargas. Uno puede ser que sí, otro puede decir que no. Hay que evaluar. Pueden ser que me ha tocado que en un área logística los contenedores eran bastante livianos y el montacargas era regular, o sea, tenían disponible un montacargas pesado, pero los contenedores del área logística eran bastante livianos, así que evidentemente el que definió el diseño fue el montacargas. Así que hay que evaluar ambas opciones. No podemos darle quién va a ser el que va a definir el diseño, hay que evaluarlo. ¿Qué más dice? Por lógica, los contenedores generan más cargas. O sea, en la práctica sí, realmente el 80% de diseños, los contenedores suelen definir el diseño, pero a veces hay que ver si el montacargas que van a usar el puerto es un montacargas súper pesado, que sí hay, o sea, en puertos hay montacargas muy pesados, que sumado con un contenedor ya supera, ¿no? Quizás ese puerto solo deja que apilen cuatro filas de contenedores, entonces ahí ya limita el, la acción de los esfuerzos de los contenedores hacia el puerto. Entonces, todo puede suceder, por así decirlo, ¿no? ¿Quién define el diseño? Hay que analizarlo y bueno, ahí ya sacaremos la conclusión, ¿no? Y dice, los contenedores es una nativa de apilamiento. Sí, bueno, acá el manual de puertos sí te indica qué esfuerzos generan el apilamiento de los contenedores hacia el pavimento. O sea, el manual británico sí indica cuál es el esfuerzo que generan este apilamiento, sea para 3, 4, 5, 6 hasta 6 filas de contenedores, vamos a verlo. Entonces, ya te lo da el valor. O sea, ya puedes como acá hasta tomar el valor del esfuerzo que generan el apilamiento de contenedores. Igual, nosotros podemos hacerlo, ¿no? No es muy complicado realmente determinar esa carga que genera estos contenedores. Entonces, vamos a continuar. Entonces, lo primero es
hay dos formas del diseño, por montacargas o por la carga estática que corresponde a los contenedores. Entonces, si es por el diseño del montacargas, necesitamos determinar cuál es la influencia de las cargas en el suelo de fundación. Eso se determina en base al CBR. Tiene una ecuación el manual de puertos, el manual británico, para determinar cuál es la influencia de las cargas en base al CBR. Otro es cómo se amplifica la carga de un neumático por la influencia del resto de neumáticos en su propio eje, ¿no? Como le mostré, el neumático izquierdo se ve influenciado por el resto de neumáticos, el derecho, el tercero y el cuarto. Entonces, finalmente en la práctica, este neumático de diseño se ve amplificado por la interacción del resto de neumáticos. Entonces, hay que cuantificar en cuánto se amplifica por esa proximidad del resto de neumáticos. El segundo es cuánto más se puede amplificar el neumático de diseño, la carga del neumático de diseño, por las maniobras que hace el montacargas. Puede hacer frenado, puede hacer curvas, o sea, bueno, girar, ¿no? El montacargas gira, ¿no? Puede frenar, puede acelerar o puede encontrarse también en una superficie irregular, por así decirlo, ¿no? Entonces, también se amplifican las cargas por las maniobras del propio operación del montacargas. Y como comenté, necesitamos saber cuánto va a ser el número de pasadas que va a tener el montacargas en en el periodo de servicio de ese pavimento en puertos. Entonces, esto es para diseñar el pavimento por la interacción el pavimento basándonos en la influencia de las cargas del montacargas hacia el pavimento y para determinar el diseño del pavimento por los contenedores, lo que necesitamos saber cuántos contenedores como máximo se pueden apilar. Puede ser que un puerto lo restrinja solo 4 contenedores. Puede ser que otro indique que se puede apilar hasta 5 o 6, hasta 6 contenedores pueden apilar. Y otro parámetro importante es que el esfuerzo que genera el apilamiento de contenedores también se amplifica por la forma en que se apilan los contenedores. Es decir, puede ser que solo se coloquen con 6 contenedores en una fila y luego hay un espacio intermedio y luego coloquen otros 6 contenedores o pueden este, apilarse en bloque, ¿no? Puede ser tanto longitudinal como transversalmente, casi juntos se están apilando esos contenedores. Entonces, que los contenedores estén apilados en bloque genera más esfuerzo, ¿no? Porque si pueden visualizar acá abajo es como que dos apoyos están prácticamente juntos, ¿no? En cierto momento, y el tercer apoyo del contenedor también está casi junto al segundo, porque no son tan grandes, es decir, la influencia que puede ejercer estas cargas cuando se apila en bloque se amplifica, ¿no? Entonces es importante saber cómo va a ser distribuido el apilamiento de contenedores. Si va a ser solo una fila, luego va a haber espacios entre los contenedores. Si va a ser una fila y de forma longitudinal. Si va a ser tanto longitudinal como transversalmente. Entonces eso también influye en cuánto esfuerzo y cuánta carga generan los contenedores hacia el puerto, ¿no? Hacia el pavimento portuario. Entonces, tenemos que diseñar para ambas condiciones, para el montacargas y para el apilamiento de los contenedores, y definir cuál de los dos me brinda el diseño de los espesores como que más, el requerimiento más mayor de espesores de pavimento. Sí, el manual británico, chicos, es libre, ¿no? O sea, no es uno busca tal cual, le voy a compartir en el Zoom, lo busca y está libre y lo descarga, ¿no? Es un manual que está para todos los que desean ver el detalle, lo pueden descargar y leer, ¿no? Realmente está bastante detallado el paso a paso, hay ejemplos también de diseño, así que rápidamente pueden revisar la forma, ¿no? El diseño. ¿Qué más dicen? El apilamiento también es por esfuerzos rentales de viento. No lo considera como tal, quizás.
si uno va a lo seguro, es como mejor diseñar en bloque, ¿no? Pero no indica mucho detalle de cómo afecta a las cargas de viento. Ya no entraría a la influencia del tema del pavimento, sino más a un tema de estabilidad del apilamiento de los bloques. Ya uno analizaría si es estable, ¿no? Que uno pueda apilar hasta 6 contenedores y el viento que puede haber en el puerto pueda generar como que se estabilice y caigan, ¿no? Los contenedores. No es que suceda, no he visto, pero sí considero que se hace una evaluación de estabilidad, ¿no? Después las cargas están ahí, ¿no? Y las cargas que ejercen al puerto. Puede convertir su presentación. Las grúas grandes se consideran en otro aspecto. Sí, las grúas, te refieres a esas como orugas, ¿no? Porque si son las grúas, entra quizás otro análisis de evaluar. Igual, una grúa se evalúa el peso completo de la grúa, se suma el peso lo que va a levantar, se amplifica por la maniobra de la grúa y quizás ahí ya es verificar si esa grúa con lo que va a cargar al pavimento que ya uno ha diseñado con su respectiva, la normativa, ¿no? De según montacargas y según los contenedores, si esa grúa al entrar al pavimento que yo ya diseñé, ¿qué le puede generar el pavimento? Si el pavimento ya diseñado no le va a hacer ningún un esfuerzo o una deformación excesiva, yo lo puedo analizar por esfuerzos, deformaciones, analizo y no le va a generar casi nada, entonces no hay problema, ¿no? La grúa puede ingresar, ¿no? Yo le puedo dar el visto bueno que esa grúa no le va a generar ningún daño a mi pavimento portuario. Ok, entonces esos son los dos mecanismos. Entonces vayamos con el diseño del puerto mediante el montacargas. Lo primero es la influencia de las cargas, qué profundidad tienen al suelo de fundación. Entonces, el manual de puertos tiene una ecuación, ¿no? Es muy interesante, donde puede determinar la profundidad efectiva es igual a 300 por raíz cúbica de 35.000 el CBR por 10. Entonces, yo puedo con esta fórmula, que es para puertos, pero uno realmente puede extrapolar y puede resolver la consulta de qué influencia tiene una carga en un suelo natural, ¿no? Sé que esta ecuación es para puertos, pero puede ayudar como noción de cualquier carga, sea un camión, sea un camión concretero, una grúa, en general, ¿no? Más que todo camiones, porque son cargas como que circulares. Con esta, a partir del solo valor del CBR, solo cuantificando el CBR, porque en la ecuación solo está el CBR, yo podría indicar más o menos con esta capacidad de soporte del suelo natural hasta tal profundidad afectan las cargas, ¿no? Que va a tener esa vía, ¿no? Ese pavimento. Entonces, en esta ecuación yo le puedo colocar los CBR desde 0,5 hasta 100 y pueden ver que si el CBR fuera 0,5, la ecuación me indica que la influencia de las cargas podría llegar hasta 6 metros, casi 5,6 metros, o sea, bastante, ¿no? Influencia. Conforme va el CBR aumentando, supongamos que sea un CBR de 5, la influencia de las cargas para un CBR de 5 sería casi 2,5 metros. Más o menos van teniendo una noción de la influencia de las cargas. Si fuera el CBR de 10, un CBR ya bastante adecuado, la influencia de las cargas sería, según el gráfico, de 2 metros, que más o menos va de la mano a lo que conocemos en pavimentos viales, que la influencia suele ser 1,50 m. En el curso vamos a decir por qué, ¿no? ¿Por qué se suele concebir como 1,50 m? Esto es netamente un análisis de esfuerzos, de formaciones, pero con esta fórmula es muy interesante porque te permite cuantificar a partir de valores de CBR cuál es la influencia que ejercen las cargas hacia un terreno natural o una subrasante natural. Si el CBR es 10, está en la magnitud de 2 metros. Si el CBR es 20, está en la magnitud de 1,50 m. Entonces, te da una idea. Para nuestro proyecto estamos hablando de un CBR de 10% y para un CBR de 10 la profundidad efectiva es 2,1 metros. Eh, lo que continúa es, ¿para qué yo determino la profundidad efectiva? La profundidad efectiva ingresa en otro cuadro de diseño que
que requiere tanto la profundidad efectiva como el espaciamiento entre los neumáticos. Finalmente, este valor es para poder yo determinar cuál es la influencia el del resto de neumáticos sobre el neumático de diseño del montacargas. Y para eso, para determinar cuál es la influencia del resto de neumáticos, porque acá pueden ver este otro cuadro que me pide espaciamiento entre neumáticos. Como son tres neumáticos que también adicionales, este cuadro tiene espaciamiento de 300, 600 hasta 4,8 metros. Esto quiere decir porque el último neumático puede estar a esta distancia, ¿no? De 4,8 metros. Podemos tener un montacargas bastante grande, ¿no? Entonces, la tabla tiene espaciamientos desde el primer neumático, que suele ser 300, 400, 500. El segundo puede estar en 1,20 m, 1,80 m, y el tercero puede estar en 3 metros, 3,60 m. Entonces, para diferentes espaciamientos neumáticos, cruzándolo con la profundidad efectiva, que depende del CBR, yo puedo determinar cuál es la influencia de ese neumático, de ese segundo, tercero y cuarto neumático sobre el neumático de diseño. Esta influencia es como, ¿cómo se interpreta? Supongamos que el espaciamiento del segundo neumático está a 300 milímetros. Entonces, el factor de proximidad es 1,95. Pueden ver aquí, este es de un Excel que hemos elaborado. Entonces, si el espaciamiento es 300 milímetros y la profundidad efectiva 2,1 metros, más o menos me va a salir 1,95. Es decir, que el segundo neumático amplifica en 95% la carga del primer neumático, que es el neumático de diseño. Eso con el neumático que está más próximo. Es como que ya casi duplica la influencia de la carga del primer neumático. Ahora, debo cuantificar el tercer neumático. Igual, coloco el espaciamiento del tercero y evalúo. Supongamos que me sale 1,30. Entonces, el tercer neumático amplifica en 30% la carga del primer neumático y el cuarto neumático puede salir como 5%. Entonces, con la separación del cuarto neumático me puede salir que amplifica solo 5%. Entonces, esas amplificaciones las sumo al neumático de diseño y determino cuál es la amplificación de la carga del neumático de diseño a partir de la influencia de los tres neumáticos que tiene también el montacargas, ¿no? Hay montacargas que solo tienen dos neumáticos, los pequeños, pero en este caso tenemos cuatro neumáticos en el eje delantero. Entonces, para cuantificar, es por eso que necesito la profundidad efectiva que sale de la ecuación anterior y requiero los espaciamientos entre neumáticos del primer neumático contra el segundo, el tercero y el cuarto. Con eso determino los factores de amplificación por proximidad. Pueden ver aquí este ejemplito donde primero determino la profundidad efectiva. Este es otro proyecto, ¿no? La profundidad efectiva, 2,3 metros. Luego tengo el dato del espaciamiento entre los neumáticos. Eso está en inches. Esto es un proyecto de México. Y luego determino los factores de amplificación, ¿no? 1,87, 1,31, 1,05. Sumo, ¿no? 1 más 0,87 más 0,31 más 0,05. Entonces, el primer neumático finalmente por la influencia del resto de neumáticos, se llega a duplicar hasta un poco más, ¿no? Hasta 2,23 la carga de un neumático, ¿no? Del neumático de diseño por 2,23, ¿no? Porque eso le está sumando la influencia de los otros neumáticos, ya que en el diseño ingresa un neumático de diseño, no puedo meter en mi diseño la influencia de los cuatro neumáticos a la vez, sino que debo diseñar para lo que puede suceder debajo de un neumático, ¿no? En este caso, ese neumático se duplica o por 2,23 se incrementa su carga. Ahora, hasta ahí no queda, porque les comenté que adicionalmente a la amplificación por proximidad, también se amplifica esta carga por las maniobras que tiene el montacargas. Puede ser frenado por un tema que hace curvas, ¿no? El montacargas acelera o una superficie irregular. Que superficie irregular no es tan común, no se va a ver eso, o sea, ya se tiene como se puede decir que ya el pavimento nuevo es una superficie regular, no es común tengamos superficie regular en un pavimento nuevo. Entonces, lo que necesitamos es incrementar por el frenado
aceleración y curvas, que suele ser, comúnmente se considera o bien frenado y curvas, o los tres, ¿no? Se puede incrementar 80 o 70%. Entonces, de la carga que ya amplifiqué, la carga del neumático, que era, por ejemplo, de 244 kilonewton, lo amplifico, ¿no? Por 2,23. Y eso lo sigo amplificando, sea el montacargas que yo estoy diseñando, ¿no? En este caso, por ejemplo, 135 lo multiplico por 2,23 y luego multiplico por la amplificación de las maniobras del montacargas. Entonces, vayamos aquí a nuestro caso. Como les comenté, este caso que estamos viendo ahorita es un CBR de 10. Esto vamos a analizar un montacargas bastante liviano, carga estática por una rueda 73 kilonewton, era muy liviano, es un montacargas bastante pequeño. Es como un ejemplo, 73,6 kilonewton. Vamos a amplificar las cargas del neumático diseño por la proximidad de los neumáticos. Acá solo habían dos neumáticos porque era un montacargas bien pequeño. Entonces, 73,6 por 1,82 aumentó a 134 kilonewton. Luego, como les comento, vamos a amplificarlo por los factores dinámicos o las maniobras del montacargas. Entonces, 134 por 1,8 aumentó hasta 241. Esto era porque era un montacargas de dos neumáticos delanteros y bastante liviano. Pero si fuera, que van a ver ustedes este montacargas, siendo de 244, multiplicamos por 2 y luego por 1,8, esto puede llegar casi a 900 kilonewton, ¿no? Un valor muy alto. Entonces, esto se puede amplificar a 900 kilonewton, pero el ejemplo que yo les he hecho es un montacargas liviano, ¿no? Solo llegó hasta 241. No llega ni siquiera al montacargas pesado, ¿no? Esta amplificación llega recién a un montacargas pesado sin amplificar las cargas. Dice, hay que tomar en cuenta la ubicación geográfica también. Sí, o sea, sí, evidentemente. Entonces, este ejemplo es un montacarga liviano, pero dependerá qué montacargas en el curso realicemos. Y en cuanto a las repeticiones, si es dato, lo podemos de una vez tomar. En este caso le estoy dando como un dato, ¿no? Va a ser más de 500.000 pasadas. 500.000 pasadas del montacargas. Entonces, con esa información, lo que yo puedo determinar es el espesor de la base cementada. A ver, quisiera ir acá a la parte final para que se comprenda. En un pavimento portuario, por defecto, el, el manual británico ya propone por defecto una superficie del pavimento conformado por un adoquín de 8 centímetros y una cama de arena de 30 milímetros. Acá 25 porque el proyecto le puso 25, pero suele ser 30. Entonces, esta superficie de herradura ya es por defecto, es algo como que tú no diseñas la superficie de herradura en el manual británico, eso ya está como fijo, ¿no? 80 y 30. Acá hay otro más, ¿no? 80 y 30, ¿no? Eso ya está como por defecto. Lo que tú diseñas es la base cementada, porque lo que me da el manual de puertos es el espesor de la base cementada. Inicialmente ya hemos diseñado la subbase granular, que son 15 para todo. Lo que me falta diseñar es la base cementada por el criterio de montacargas y el criterio de contenedores apilados. El resto ya está, ¿no? Esto ya es por defecto, 80 y 30 es fijo, ¿no? Pero no es que las secciones van a ser así. Vamos a ver, esto se puede tranquilamente transformar a una losa de concreto con capas granulares. Se puede transformar sin problemas, ¿no? Una losa de concreto de 15 con capas granulares de CBR 100. Se puede, pero esto es lo que es tu sección convencional. Transformarlo, hay un proceso que el mismo manual de puertos te dice cómo hacerlo, pero inicialmente partes de aquí. Entonces, lo que vamos a diseñar con el montacargas y el apilamiento de contenedores es el espesor de la base de suelo cemento, y es una base de suelo cemento estándar, ¿no? Es un suelo cemento
que tiene una resistencia a la compresión de 8 megapascales, bastante baja, pero es un estándar. Entonces, con esa carga de diseño que acá pueden ver, ¿no? El Single Equivalent Well, que es el del neumático de diseño, ya amplificado. En este caso solo llegamos a 241 kilonewton. Lo intersectamos con el número de pasadas del montacargas, porque este cuadrito, esta tabla de diseño que está en el manual de puertos, intersectamos la carga con el número de pasadas y me va a salir el espesor de base suelo cemento. Una base de suelo cemento ya estándar, ¿no? C810, que son una resistencia de 8 megapascales. Entonces, hasta aquí he sacado 300 milímetros de base cementada, C810. Evidentemente no va a ser quizás el que va a definir el diseño, era un montacargas liviano, pero ya bueno, ya hice el primer diseño del espesor. Paso ya a evaluar el apilamiento de contenedores. En cuanto al apilamiento de contenedores, realmente es más rápido hacer ya este diseño por contenedores. Lo que necesito saber es cuántos contenedores voy a apilar. Puedo apilar hasta 8, uno, 2, 3, 4, hasta 8. Acá te dice cómo se va reduciendo las cargas cuando vas apilando los contenedores. Es decir, tú cuando pilas algún contenedor, no sumas directamente el peso del primero más el segundo. Evidentemente el segundo tiene ya una reducción de peso o una reducción de la influencia de su peso hacia los apoyos del contenedor. Entonces, el propio manual de puertos te dice, ¿no? Cómo se van reduciendo los pesos del resto de contenedores que estás apilando. Para el tercer apilamiento de tres contenedores ya se reduce 20%, cuatro contenedores 30%, cinco contenedores 40%. Determina cuál es la presión de contacto en los apoyos de los contenedores. También determina la carga de contacto de los contenedores. Como les comenté, hay tres categorías. Cuando se apila solo una columna, cuando se apila una columna y una fila, y cuando se apila una columna, fila y de forma horizontal, ¿no? Como bloque. Entonces, el caso más común y más crítico es en bloque, que comúnmente se dan, no es que se dejan muchos espacios, se apila casi en bloque. En nuestro proyecto eran 5 niveles y están apilados en bloques, entonces pueden ver que 5 niveles en bloques llegan a 914 kilonewton, muy por encima que lo que es el montacargas, que es 241. Entonces, lo que comentaba el colega, realmente en muchos casos son los contenedores los que van a definir el diseño, salvo parezca un montacargas súper, o sea, bastante pesado, que pueda superar los 950. Sí va a definirlo ligeramente el montacargas un poco más, pero realmente la práctica en gran parte sí lo define los contenedores, salvo que no van a apilar en bloques, sino que van a dejar un espacio entre los contenedores y lo van a apilar solo en fila y una columna. Entonces, ahí puedo usar la configuración rows, entonces ahí sí puede que mi montacargas tranquilamente le gane a los contenedores. Tiene también su propio abaco. Voy ya con la carga del apilamiento de contenedores. Pueden acá ver container y cruzo la curva y ya me sale aquí el espesor de suelo cemento C810, el estándar de 575 milímetros. Eso ya le gana. O sea, el que va a definir aquí el diseño es los contenedores. Entonces, como ya, ah, bueno, es 575, pero esta sesión típica creo que es de otro proyecto. Entonces, quien va a definir el diseño va a ser ahí los contenedores. Entonces, finalmente mi sesión típica va a quedar como el adoquín, mi base suelo cemento, mi subbase. En este caso no había mejoramiento. Esta es otra sección. Y nada más, ¿no? Este es otro proyecto, por ejemplo. Lo que yo diseño finalmente es mi base suelo cemento, que lo define por los contenedores o por montacargas. La sección de la superficie de rodura es común, es un adoquín de 8 centímetros, una cama de arena de 3 centímetros y una subbase granular de 15 y si requiere o no mejoramiento. Entonces son las secciones típicas. Acá hay un cuadro interesante, pero antes hasta ahí, eso finalmente cómo se diseña un puerto. Comúnmente ustedes no van a ver ese tipo de secciones.
Es más común ver una losa con capas granulares, pero se transforma esta sección en eso. Pero hasta ahí es eso lo que se hace un diseño de pavimento portuario. Se elabora la memoria técnica de paso a paso, pero esta es finalmente la sección típica, ¿no? De un pavimento portuario. No sé si tienen alguna consulta sobre el diseño, algunas acotaciones. Estamos llegando ya a la parte final. Ok, finalmente lo interesante del pavimento portuario es que también te da recomendaciones de los módulos que tienen cada capa, por ejemplo, del adoquinado, del pavimento de adoquín, su módulo que uno puede considerar son 4000 megapascales, el Poison 0.15, ¿no? De la base de suelo cemento, el estándar, puedes considerar el módulo de 40.000 megapascales, un módulo bastante alto, pero estos módulos, ustedes sabrán que eh, el módulo resiliente, en este caso, de un pavimento, no depende de como, o sea, depende del ensayo de laboratorio y depende del estado de esfuerzos que genere el vehículo de diseño o las cargas cíclicas, ¿no? Las cargas transitorias. Lo mismo sucede en pavimento flexible rígido. Ese modo resiliente es un modelo constitutivo que depende del estado de esfuerzos que se aplica al pavimento. Por eso es que no es tan práctico usar una correlación de CBR, ¿no? Puede funcionar, pero sí deben conocer que el modo resiliente finalmente es un modelo consultivo que depende del estado de esfuerzos. En este caso igual, ¿no? Esos módulos altos es porque dependiendo del montacargas que genera un estado de esfuerzos al pavimento, puede desarrollar estas capas del pavimento portuario, estos módulos. Te dan los pozones recomendados, te da módulos de subbase, 500 megapascales es un módulo muy elevado. Aquí yo sí le cambio, quizás a un módulo resiliente más común de un pavimento flexible. Esto sí es muy elevado, pero por el estado de esfuerzos que genera un montacargas o un apilamiento de contenedores, puede llegar esta subbase en cuanto a módulo de elasticidad tener estos valores. Entonces sí se puede, ¿no? Porque todo es finalmente un estado de esfuerzos. Pueden ver también el módulo de la capa de mejoramiento, 250 megapascales, es un montón, pero todo finalmente es eso, un estado de esfuerzos. Y la subrasante es igual su modo resiliente 10 por el CBR. Esto sí es una ecuación muy conocida, es 10 veces el CBR. Se usa tanto en aeropuertos, se usa en pavimentos viales para suelos finos, es muy conocida. Esto sí le doy bastante como que el visto bueno porque sí se usa mucho, ¿no? Esta correlación. Y el Poisson 0.4, entonces te da recomendaciones de módulos, el tema del pavimento portuario. Nosotros vamos a utilizarlos para hacer análisis de esfuerzos de formaciones de este puerto durante el curso. Creo que hay consultas. Es una relación 80-30. Ajá, se ve que es fijo. Sí, comúnmente los contenedores suelen definir, aunque no me dice si es monolítico, de qué resistencia al menos. Sí, por ejemplo, el bloque de concreto comúnmente es 45, molo rotura de 45 o 48 megapascales. Ahí depende un poco de cada país qué resistencias tienen para puertos. En cuanto al manual británico, indica 45 o 48 megapascales de molo rotura, ¿no? Así que ya cada país incorpora un poco qué resistencia le va a colocar a ese material y ya un poco se rige uno a lo que cada país indica, ¿no? Después, sí, realmente ya se entra el detalle de la normativa local, ¿no? Que es lo que indica para el adoquín o las losas como mínimo, ¿no? En el diseño de puertos. Diseño de estos pavimentos portuarios en zonas sísmicas como en Chile, ¿cómo se afecta? Si es, a ver, el tema de sismos, ¿cómo afecta el pavimento portuario? Yo ahí sí podría hacer como si fuera reducir los módulos resilientes, ¿no? Si se aplica un sismo, uno puede considerar qué pasaría si el sismo reduce el, el módulo rigidez a la mitad.
de las capas, principalmente las granulares, ¿no? Entonces, puede uno hacer como un análisis de esfuerzos de formaciones considerando que los módulos se ven reducidos a la mitad y ver qué flexión podría sufrir o qué esfuerzos podría sufrir la subrasante o la superficie del adoquín y ver si aún con esa consideración del 50% de los módulos sigue estando dentro del rango aceptable post sismo, ¿no? No podemos compararlo con un caso estático sin sismo, sino que sería añadir un criterio admisible post sismo en caso se dé y le afecte el pavimento, ¿cuánto podríamos considerar que eh, como miscible, ¿no? Pósismo a un pavimento. Entonces le damos o comparamos esos valores que me resulta. Si está entre lo miscible, ok, ¿no? Podemos decir que sí. Si se llega a ese caso y el pavimento se reducen sus resistencias de los materiales, a ver cuánto sale, ¿no? Podríamos también tranquilamente hacer ese ejercicio en el curso. ¿Qué medidas tienen esos adoquines? A ver, más o menos estoy acá visualizando. Deben ser 25 por 10 centímetros, más o menos. Sí sería entrar al detalle de la normativa local. En Perú, por ejemplo, qué dimensiones? Porque ese adoquín no es muy diferente al adoquín de un pavimento vial, ¿no? Son tamaños similares, no hay mucha diferencia. Entonces, sí sería ver, en mi caso, qué dimensiones hay de este adoquín y también en cada país. Colombia, Chile, México, qué dimensiones usan. En la práctica a veces solo se define como la estructura y la resistencia de los materiales y las dimensiones sí se ajusta bastante de la normativa local, ¿no? ¿Qué tipo de dimensiones usan en puertos para, no sé, México? Ya se coloca lo que está establecido en su normativa. Sí, si es un pavimento rígido, podemos considerar un o sea, reforzarlo con acero, ¿no? Con pasajuntas. Sí, sí se puede. Finalmente darle mayor seguridad, ¿no? Al diseño ante las cargas del montacargas y de los contenedores. O sea, se podría decir que, ahorita vamos a entrar a eso, ¿cómo transformar este adoquín a una losa de concreto? Sí, vamos a hacer ejercicio de transformar ese adoquín en concreto porque evidentemente hay empresas constructoras que no les, o sea, económicamente a ellos les es más factible hacer losas de concreto que adoquín. Entonces, lo bueno del manual de puertos es que tiene factores para transformar cualquier material, sea la base suelo cemento estándar. Aquí pueden ver la base de suelo cemento estándar tiene un coeficiente de 1 porque es el estándar. Estos materiales pueden transformarse a cualquier otro material, ¿no? De mayor resistencia o de menor resistencia, porque a veces no hay, ¿no? Por así decirlo tanto para la base suelo cemento, para, para transformar ese material en concreto también tiene. Acá pueden ver bases de suelo cemento y si quiero transformar esa base suelo cemento en concreto, también tengo aquí material de concreto, concreto 810. Hay base suelo cemento 810 y hay concreto 810, concreto 1215, siendo la primera resistencia la resistencia a la compresión, concreto 3240, que es el que a veces conocemos como el concreto MR de 30 megapascales, los conocidos de 300 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, pueden ver que los factores son menores porque como son de mayor resistencia, el espesor estándar, si uso un concreto de mayor resistencia, se reduce el espesor, ¿no? Por eso los factores aquí de transformación son menores a uno. Puedo transformarlo a base de suelo cemento de resistencias más bajas que el estándar. El estándar 810, su coeficiente es uno, pero si quisiera usar una base de suelo cemento de menor calidad, eh, me va, me va a exigir mayor espesor, ¿no? Porque es menor calidad que el estándar 810. Es el CB1, CBM2 son de 4.5, ¿no? Menores que el 8, de 7, de 10. Son menores. Este de 10 es como que justo igual, ¿no? 1.
pero sí me va a requerir mayores espesores si es que uso el de 4,5 que a veces es común, ¿no? Y también puedo transformar materiales granulares del suelo cemento, transformarlo en materiales granulares. Pueden ver que aquí su coeficiente es 3, ¿no? Es decir, 10 centímetros de un suelo cemento es 30 centímetros de material granular. Entonces, yo lo puedo transformar, solo es coeficiente, ¿no? Pero tengo que tener en cuenta que sí voy a requerir mayor espesor, porque su coeficiente de una, un material granular con CBR 80 es 3. Y el pavimento de bloque, que son los adoquines, su coeficiente también es 1. Entonces, como el coeficiente es 1 de este pavimento de adoquín, yo ese 1 yo lo puedo transformar a concreto. Y aquí tengo los coeficientes, ¿no? Puedo transformarlo en concreto de 32,40, su coeficiente es 0,6. Entonces, puedo transformarlo, puedo hacer el cambio, porque el mismo manual de puertos me lo permite. Entonces, yo puedo transformar en un caso, ¿no? Puedo transformar 650 milímetros de base de suelo cemento 810 en un suelo cemento 5,6 de menor calidad. Entonces lo que va a pasar es que se va a aumentar el espesor. Si usara una base de suelo cemento de mayor calidad, de 810 a 1620, ahí sí reduzco espesor, ¿no? 514. Entonces es cuestión de jugar un poco con los coeficientes o con qué materiales quiero hacer la transformación para reducir los espesores. Acá otro, ¿no? Convertir una base de suelo cemento de 20 centímetros a material granular, que es un CBR 80. Entonces, el coeficiente de una base 5,6 es 1,16 y el de un material granular CBR 80 es de 3. Entonces, lo que hago es, ok, este 200 lo divido, o más rápido, ¿no? 200 lo multiplico por 3, 600 y lo divido entre 1,16. Entonces tendría de 200 lo transformo a material granular y me saldría 517 milímetros. Si lo quiero transformar, este espesor de material granular a un espesor de concreto, si quiero ya cambiar este material a concreto, de 517 con el factor es 3, el espesor sería 172 milímetros, o sea, entre 3, ¿no? Si quiero usar un concreto de mayor resistencia, 35-45, solo requeriría 100 milímetros. Entonces pueden ver cómo este material de suelo cemento 5,6, 200 milímetros puede transformarse a material granular 517, puede transformarse a concreto 172 o un concreto de alta resistencia 100 milímetros de 35-45, ¿no? Entonces puedo transformar realmente cualquier tipo de material. Entonces, evidentemente esta sección de pavimento declinado con base de suelo cemento, puedo transformar este adoquín en una losa de concreto de 15 o 20 centímetros. Puedo transformar esta base de suelo cemento en material granular. Y este que ya su base granular, también transformarlo a una base granular de 80, ¿no? Entonces, finalmente puedo transformar mi diseño en una losa de concreto con capas granulares. Esa losa de concreto puedo darle una mayor resistencia con pasajuntas, con dowels, con refuerzos de acero. Puedo considerar que su coeficiente es mayor, ¿no? Al usar ese tipo de refuerzo en el concreto y reducir aún más el espesor de la losa. Entonces, se puede tranquilamente transformar con los coeficientes que me da acá el manual de puertos y así hacer muchas propuestas, ¿no? Finalmente lo que se busca es buscar la propuesta que al proyectista quizás constructivamente también le va a funcionar o les parece a ellos más típico, ¿no? Construir losas de concreto que adoquín, ¿no? Ellos les gusta más hacer pavimentos de concreto. Entonces, hasta ahí sería el webinar. Lo que continúa es un tema de qué software vamos a poder utilizar. Uno de ellos va a ser Kempe, que es de uso libre. El Kempe me permite ver pavimentos flexibles, semirrígidos y rígidos. Podemos aquí modelar nuestro puerto como es un pavimento semirrígido, o puedo modelarlo como si fuera ya un pavimento rígido, transformándolo. Esto es para pavimentos flexibles semirrígidos, que es el Ken Layer.
aquí está. Y para pavimentos rígidos tenemos el Ken Slab en, en KenPave, ¿no? Que es gratuito, ¿no? Es un software libre. Luego también, de forma visual, le voy a mostrar que hay un software que se llama Mapads que puede darte esfuerzos y deformaciones de forma muy rápida, pero lo interesante es que el acabado que te da es de esta forma, ¿no? Pueden ver que aquí he colocado dos cargas, como si fueran el montacargas, y eso sale en menos de 15 minutos, ¿no? O sea, es muy rápido, y te da este acabado de esfuerzos y deformaciones, que es muy similar quizás a software como Plaxis o RC2, este software que te da ese nivel de acabado. Otro software que vamos a ver es WinDepUp para análisis de esfuerzo de formaciones y el software de IMTP que también da el análisis de vida, fatiga, a la deformación permanente. Entonces, eso está o forma parte del curso que vamos a hacer también la verificación mecanicista. Y a pesar de que es una introducción, sí vamos a llegar a hacer tal cual, ¿no? Un diseño de un puerto, ¿no? Sé que o sea, se ha denominado introducción, pero sí se llega a un nivel bastante alto en cuanto al diseño de vía férrea, puertos, aeropuertos y el pavimento vial, añadir la verificación mecanicista. Entonces, esto sería todo por este webinar. Espero que haya sido de su grado esta conferencia. No sé si tiene alguna consulta. Esto sería todo, chicos. Muchas gracias. Sí, sé que en otros países es una hora más. En México, por ejemplo, es una hora menos, son las 9 de la noche. Eso sería todo. Si el equipo de GES Vial creo que iba a ser una, una dinámica, si se encuentra ahí. Sí, ingeniero, aquí nos encontramos. Ya, Bien, ya culminé, muchas muchas gracias gracias. entonces, ingeniero. Yo me quedo con los participantes para poder llevar a cabo las dinámicas mencionadas al inicio. Ok, voy a dejar de compartir. Muchas gracias, chicos. Cuídense. Bien, estimados, vamos a continuar con las dinámicas mencionadas al inicio. Voy a compartir pantalla para poder mencionarles en lo que consiste. Vamos a hacer dos dinámicas. En esta primera dinámica vamos a brindarle un descuento especial para todos aquellos que nos han acompañado hasta este momento del webinar. Voy a compartirles por el chat del Zoom un enlace para que puedan ustedes inscribirse al curso con este descuento que voy a hacerles mención. Voy a compartir por el chat aquí de Zoom. Bien, vamos a dar 10 minutos para que todos aquellos que estén interesados en inscribirse a este curso especializado, son 10 y 7 de la noche, bueno, acá en Perú, vamos a dar 10 minutos hasta las 7, perdón, hasta las 10 y 17. Ustedes van a poder adquirir e inscribirse a la modalidad avanzada del curso con un 50% de descuento. Sí, la inversión, bueno, este descuento es en base a la inversión general del curso, que es de 360 soles o en caso de ser dólares, de 109 dólares, ¿no? El descuento con el 50% vendría a ser tan solo 180 soles o 55 dólares. Ustedes van a poder inscribirse en estos 10 minutos con la mitad de la inversión general. En el lado izquierdo de la pantalla ustedes van a poder visualizar los diferentes medios de pago que tiene GESCONVIAL, en los cuales van a poder realizar sus pagos e inscripciones mediante el formulario que ha sido compartido mediante el chat del Zoom. Por el lado izquierdo tenemos el temario del curso que también lo van a poder ubicar en la descripción del formulario. Hay un enlace en donde pueden visualizarlo, descargarlo también para que puedan revisarlo de forma más detallada. El curso está denominado Diseño Avanzado de Pavimentos Viales e Introducción a los Pavimentos Aeroportuarios, Vías Férreas y Puertos. El curso estará dando inicio el día sábado 18 de abril
De igual forma, acá van a poder encontrar la metodología, el material que se va a emplear, en qué va a consistir en sí el curso. Va a estar dictada durante 30 horas académicas divididas en 18 sesiones. Los días en los que se van a dictar las clases por el docente van a ser los días sábados y domingos de 3 a 5:30 de la tarde, hora Perú. Bien, van a poder tener acceso también a grabaciones y material de clase en su aula virtual para todos aquellos que estén inscritos en la modalidad avanzada. Bien, también van a poder encontrar los beneficios que van a obtener todos ustedes en caso lleven el curso en su totalidad, los objetivos también de este curso. En las siguientes páginas de este temario también van a encontrar cada uno de los módulos y los temas a realizar en todas las sesiones durante el desarrollo del curso. Bien, como les mencioné, son 8 módulos. Dentro de cada módulo hay distintos temas a desarrollar junto con el docente que ha estado a cargo del webinar de esta noche, el ingeniero Nilson Coronado Neira. De igual manera, van a poder ustedes ver un poco de su perfil profesional del ingeniero dentro del temario también para que ustedes puedan verificar y visualizar toda la experiencia profesional que tiene el docente. Bien, aquí también tenemos parte de la metodología de evaluación. Deben de contar con un mínimo de 50% de asistencia y la nota mínima probatoria en el curso es de 14. Bien, acá como les mencionaba, hay dos modalidades. En la parte superior de esta hoja del temario van a poder encontrar la modalidad gratuita del curso, todos aquellos que se inscriban, porque en el formulario que les he enviado, que les he compartido, tienen la opción de seleccionar dos modalidades, una que es gratuita y la otra que es avanzada. Aquí en esta modalidad gratuita, todos aquellos que se inscriban solo van a poder tener acceso a la primera sesión del curso, tanto al material de clase como a la grabación, y se les va a brindar también descuentos próximos a iniciar este curso. Bien, solo es el acceso a la primera sesión, tanto al material como la grabación. Bien, ahí acá en la parte inferior van a poder encontrar los beneficios de aquellos que se inscriban en la modalidad avanzada. Van a poder acceder desde la primera hasta la última sesión del curso, los cuales incluyen el acceso a las clases que son desarrolladas en vivo mediante la plataforma de Zoom. Van a tener acceso también a las grabaciones y a todo el material de clase que se emplea en cada una de las sesiones. Adicional a ello, ustedes van a poder obtener una certificación a nombre de GESCOMBIAL y este certificado va a incluir un código, perdón, un QR de verificación del certificado. Aquí visualizamos los montos de inversión. El descuento es del 50% de descuento que estamos aplicando en esta primera dinámica durante 10 minutos. Todavía nos quedan unos minutos más para poder finalizar. Es la mitad de la inversión general, como visualizan acá también. Inversión general es de 360 soles o de $109, pero en este momento ustedes tienen la gran oportunidad de inscribirse por tan solo la mitad. Es decir, por tan solo 180 soles o por $55. ¿Sí? En caso ustedes se inscriban posterior al desarrollo de este webinar, van a poder adquirir otro de los descuentos, que es un descuento para pronto pago, que es decir, fechas antes de dar inicio al curso o para estudiantes. En caso de ser ustedes exalumnos, eh, también tienen un descuento y el descuento corporativo que está aplicado para de 2 inscritos a más. Bien, pero este descuento que estamos en este momento brindándoles es del 50% de descuento en base a la inversión general del curso. A ver, vamos a ver. Correcto, de igual forma acá visualizamos los métodos de pago que también están ubicados en la parte izquierda de la pantalla. Este es un ejemplo del certificado a nombre de GESCOMBIAL que ustedes van a poder otorgar, perdón, recibir.
En caso de ser certificado de aprobación, también esta es la forma en la que ustedes van a adquirir su certificado, que incluye sus nombres, el nombre del curso al cual han llevado, las fechas de inicio, de finalización y las horas académicas en las que ha abarcado todo el desarrollo del curso, agregados horas adicionales que pueden involucrar el desarrollo de ciertas actividades asignadas. Van ustedes a encontrar también la firma del docente a cargo y de la gerente general de la empresa junto a su QR de verificación que se ha mencionado. Y en la parte posterior va a encontrar los módulos que se han desarrollado en cada uno de las sesiones y un breve resumen del perfil profesional del docente a cargo, con su calificación obtenida para todos aquellos que logren aprobar el curso. Sin embargo, también todos aquellos que logren obtener un certificado de participación deberán contar con un mínimo del 50% de asistencia en todo el desarrollo del curso. Asimismo, hay un certificado opcional que también brindamos, que es un certificado respaldado por el Colegio de Ingenieros del Perú, que tiene una inversión adicional de 35 soles o de $10. Este es el modelo del certificado que estamos o que brindamos al finalizar el curso para los aprobados de este, que incluyen todas las firmas de las autoridades del Colegio de Ingenieros del Perú. Bien, aquí tenemos los diferentes métodos de inscripción que puede ser mediante el formulario que se ha compartido por el Zoom o mediante nuestra página web. ¿Correcto? Eso es un breve resumen en cuanto al curso especializado, diseño avanzado de pavimentos viales e introducción a los pavimentos aeroportuarios, vías férreas y puertos. Bien, este es el 50% de descuento, el cual ustedes van a poder adquirir en este momento. Les vamos a dar también la opción de poder quizá inscribirse hasta el finalizar este webinar. Sí, una vez finalizando también la segunda dinámica, aún va a estar disponible este descuento para todos ustedes que nos han acompañado hasta este momento del webinar. Nos queda un par de minutos también para poder finalizar esta primera dinámica. Aprovecho también para mencionarles que los certificados que nosotros brindamos de nuestros webinars son totalmente gratuitos para todos aquellos participantes que han permanecido a lo largo de esta ponencia, lo cual se estará verificando el día de mañana. Y los nombres con los que se emiten son los nombres con los que figuran como participantes aquí en la plataforma de Zoom. Es decir, que si en este momento sus nombres no están colocados de forma correcta, todavía tienen la opción de modificar ese nombre, porque una vez emitidos y recibidos los certificados, no hay opciones a rectificaciones en ese lado. ¿Sí? No sé si me logro dejar entender. Lo que les sugerimos es colocar sus dos nombres completos en caso los tengan y sus dos apellidos o la forma en la que quieren que figure su nombre en el certificado en caso se les emita y después de haber verificado su permanencia a lo largo del webinar. Voy a hacer unos pequeños ejemplos para que logren entenderme mucho mejor. Por ejemplo, acá tenemos al participante Alfredo Uzcategui, Amelis Atías, que están solo con un nombre y un apellido. Arelis Orteaga también está con un solo nombre y un solo apellido, es decir, que en caso se le emita su certificado de participación de este webinar, es así con ese nombre como va a figurar en su certificado de participación. Bien, tenerlo muy en cuenta ese aspecto, ese punto que estoy detallando. También tenemos a Carlos Méndez, Darwin Vera, Fabrizio Samayani, Gilberto Lozada, Javier Aular, Jorge Navarro, José Valero, Leonardo Rivas, Lucas Pereira, Mariane Arrocha, Nubia Aceche, Pedro Hernández, Pedro Silva, Meneiro, perdón. Bien, tener muy en cuenta ese punto con los nombres con los que están registrados como participantes aquí es como
va a figurar en su certificado de participación de este webinar, luego de haber verificado su permanencia a lo largo de este. Bien, luego de haber mencionado ese punto, vamos a continuar con la segunda dinámica que fue mencionada. A ver, por aquí tengo unas consultas, creo. Bien, sí me he logrado entender entonces. Bien, Amelis, te sugiero colocar tu nombre como participante, tus dos nombres y tus dos apellidos. De igual forma, José Antonio, en caso no esté completo tu nombre. Amelis, colocar tu nombre como participante. Aún tienes la opción. Al lado de tu nombre van a figurar tres puntos, tres puntitos, en el cual te va a dar la opción de poder cambiar tu nombre. Correcto. Entonces continuamos con la segunda dinámica. Esta segunda dinámica va a consistir en brindarles, o vamos a sortear, mejor dicho, 3 semibecas para el curso especializado. Voy a compartirles también un enlace para que puedan registrarse todos aquellos que deseen participar en este sorteo. Vamos a dar unos minutos para que puedan ustedes registrarse y dar inicio a este gran sorteo de semibecas para el curso especializado Diseño Avanzado de Pavimentos Viales e Introducción a los Pavimentos Aeroportuarios, Vías Férreas y Puertos, que estará dando inicio este sábado 18 de abril. Vamos a dar unos minutos para que puedan registrarse todos aquellos que deseen participar. Bien, vamos a ir viendo todos aquellos que deseen estar dentro de este sorteo. Ya tenemos por aquí a Nubia, a Jorgelina. Vamos a ver unos minutos más para que puedan registrarse. Voy a ir uniendo sus nombres y apellidos para que puedan figurar en el sorteo. Y el día de mañana, en el transcurso del día, también nos estaremos contactando con los que sean los afortunados ganadores de estas semibecas. El área encargada se estará comunicando con cada uno de ellos para brindarle mayor información sobre el beneficio que van a lograr obtener en este sorteo. En caso ustedes se hayan inscrito ya en la primera dinámica que implicaba el 50% de descuento y también salgan como ganadores aquí en el sorteo de semibecas, de igual forma el área encargada se los mencionan que ya se han inscrito, ellos lo van a corroborar y le van a dar información respecto a qué cursos ustedes pueden aplicar esta semibeca que logren obtener en el curso en caso ya se hayan inscrito con el 50% de descuento que fue en la primera dinámica que acabamos de hacer hace un instante. Para el sorteo he compartido por el chat de Zoom un formulario, voy a volverlo a compartir, un enlace de formulario para que puedan registrarse. Bien, a ver, vamos viendo unos minutos más y damos inicio. 2 minutos más y comenzamos con el sorteo. Hasta el momento hay 13 participantes que se han registrado, que quieren participar de este sorteo. Recuerden que son 3 semibecas para el curso especializado, diseño avanzado de pavimentos viales e introducción a los pavimentos aeroportuarios, vías férreas y puertos, que estará dando inicio este sábado 18 de abril. Bien, 2 minutos más y damos inicio. 2 minutos más, tienen la opción de inscribirse aún. Vamos viendo que estamos aumentando los participantes. Vemos que hay muchos interesados en estas semibecas que vamos a lograr sortear esta noche.
Bien, un minuto más falta y damos inicio a esta dinámica. Es el sorteo de 3 semibecas para el curso especializado que está dando inicio ya este sábado 18 de abril, ya a muy pocos días de comenzar este excelente curso especializado. Vamos a ver cuántos participantes tenemos hasta el momento que se han registrado. Tenemos a 18 participantes. Va corriendo el último minuto para dar inicio con el sorteo de 3 semibecas. Vamos a ir viendo quiénes son los afortunados o afortunadas que logren obtener este excelente beneficio. Bien, vamos aumentando. Correcto, entonces hemos terminado con el tiempo ya brindado para que se logren registrar. Vamos a proceder a cerrar ya el formulario para dar inicio al sorteo. Correcto, ahora sí. Por acá tengo sus nombres ya junto a sus apellidos. Vamos a colocar. Aquí ustedes van a poder ver que estamos colocando todos sus nombres. Son 20 participantes que han logrado registrarse. Vamos a colocarlos en nuestra ruleta de sorteo. Bien, son 20 participantes. Vamos a ordenarlos por acá sus nombres y vamos a dar unas mezclas a sus nombres para poder iniciar con el primer ganador. Vamos a iniciar con el sorteo. Bien, mucha suerte a todos. Vamos a iniciar, vamos a ver quién es la persona afortunada de esta primera semibeca. Vamos a ver quién sale en esta primera vuelta. Felicitaciones, Kevin. Eres el primer ganador de esas semibecas para el curso especializado. Vamos a resaltar tu nombre por acá mejor. Kevin Daniel Pérez, para que el día de mañana el área encargada se comunique contigo para darte mayor información sobre tu semibeca que has logrado obtener. Bien, vamos a retirar por acá tu nombre para poderle dar la oportunidad a otro de los participantes. Bien, nuevamente damos mezclas a sus nombres para poder ir por esta segunda ronda de las semibecas. Suerte a todos. Vamos a ver. Vamos a ver quién es el segundo. Jorgelina Ramírez, felicitaciones, eres la segunda ganadora entonces de estas semibecas. Vamos a, de igual forma, a resaltar por aquí tu nombrecito para que se puedan contactar contigo y darte mayor información. Vamos a retirar tu nombrecito para dar la segunda vuelta al sorteo. Unas mezclas más e iniciamos. Vamos a consultar también con el área respectiva si es que podemos aumentar de repente a 2 semibecas adicionales. Comentan si están de acuerdo con ello. Felicitaciones, Brando. Eres el tercer ganador de las semibecas para el curso especializado. Vamos a resaltar por acá tu nombrecito y retiramos de la lista. Bien, ¿están de acuerdo entonces a todos ustedes que están aquí o que se han logrado registrar para el sorteo en darles 2 semibecas adicionales o 3 adicionales quizá? Me comentan si están de acuerdo. 3 me dicen por acá. 3, 3 semibecas. Bien, vamos a ir entonces, vamos a dar el visto bueno a su solicitud. Vamos a sortear 3 semibecas adicionales.
Bien, hemos retirado los nombres de los ganadores hasta el momento. Vamos a ir por 3 ganadores adicionales. Bien, vamos por la tercera vuelta entonces. Mucha suerte a todos. Vamos a ver quién es el cuarto ganador o ganadora. Vamos a ver quién sale en esta cuarta vuelta del sorteo. Bien, Lucas, felicitaciones. Eres el cuarto ganador entonces. Vamos a buscar por acá tu nombre para tenerlo anotado. Y nuevamente retiramos el nombre. Uy, ¿dónde estás, Lucas? Se me escapa. Bien, ahora sí, damos nuevamente mezclas a sus nombres y vamos por una quinta vuelta. Un quinto afortunado, entonces, vamos a ver quién sale, quién sale. Bien, a ver, a ver. Felicitaciones, Jesús Enrique. Eres el afortunado de una quinta semibeca para el curso especializado Diseño basado de pavimentos. Vamos a resaltar tu nombre por aquí de igual forma para que nos contactemos contigo el día de mañana en el transcurso del día. Recuerden que tanto la grabación del webinar de hoy como los certificados se emiten en el transcurso del día de mañana. Bien, puede ser ya sea por la mañana o por la tarde, pero mañana se están enviando todo lo mencionado. Vamos a retirar por aquí el nombre de Jesús Enrique. Y nos vamos por la sexta semibeca y última. Vamos a una sexta vuelta de este sorteo. Vamos a ver quién sale, quién sale. Bien, Cristian, felicitaciones. Eres el sexto ganador entonces de las semibecas para el curso especializado que estará dando inicio el sábado 18. Cristian Alexis, vamos a anotar por acá tu nombre. A ver, retiramos. A ver, ¿quién quiere una semibeca más? Estamos de buen ánimo hoy día. Vamos a buscar el nombrecito de Cristian. Creo que ya lo retiré. Ah, no, aquí está. Bien. Vamos por una última semibeca entonces. Sí, ya. La última semibeca entonces. Estamos de buen humor hoy día. Vamos por la última semibeca, una séptima semibeca más. Vamos. Séptimo ganador. A ver, vamos a ver quién sale. Vamos a ver. Felicitaciones, José Antonio. Eres el séptimo ganador de estas semibecas del sorteo para el curso especializado. Nuevamente reiteramos la invitación para que puedan inscribirse. Ustedes han visto que es un tema muy interesante y se van a desarrollar temas mucho más específicos durante el curso. Aún pueden inscribirse en el curso y les podemos también dar mayor información por medio de cualquiera de nuestros números de contacto de GESCONVIAL. Bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias por su participación e interacción a lo largo de este webinar. Conmigo será hasta una próxima oportunidad y los esperamos en el inicio del curso especializado Diseño basado de pavimentos. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.